Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ander Peñafiel. Yo les quiero hablar un poco sobre el Parkinson y hacer más o menos como una pequeña revisión bastante simple, ya que hay bastante literatura sobre el tema, como para estudiantes, como para entender de una manera más simple todo ese tema. Entonces, la misma va a consistir en una introducción donde voy a decirles, vamos a revisar un poco conceptos sobre la fisiología y anatomía del sistema nervioso que nos van a permitir entrar en materia, un poco de la metodología de cómo fue realizada esta revisión, los resultados que van a dividirse en fisiopatología, causas, tratamientos, vamos a revisar un par de casos clínicos y por último las conclusiones y la bibliografía. Entonces, como les decía, el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, va a afectar a las células neuronales y a su desempeño. Entonces vamos a pasar con la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en dos, en sistema nervioso central y en sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso central que se va a dividir en encéfalo y médula espinal. La médula espinal es aquella que recorre toda la columna vertebral y se encarga de recoger todos los estímulos externos con el cuerpo y los van a dirigir hacia el cerebro y viceversa, del cerebro como respuesta a nuestro cuerpo, a todo el resto del cuerpo. El encéfalo, que para explicarlo de mejor manera, vamos a tener tres zonas anatómicas basadas en la embriología, que es el prosencéfalo, la parte más distal del tubo neural en las primeras semanas del desarrollo embriológico. Este prosencéfalo va a ser seguido de un mesencéfalo y un romencéfalo. Para dar una visión más clara de todo este tema, me gustaría que pensaran en el prosencéfalo. Va a dar lugar a la parte más compleja de lo que es el cerebro humano, lo que es, como les decía, los procesos más complejos, la conciencia, las emociones, el amar, las relaciones sociales, la movilidad voluntaria, las sensaciones de dolor y todo este tipo de cosas que asociamos a una complejidad mayor. El mesencéfalo se tiene una idea o una metáfora que es como el director de una orquesta, es aquel que va a mediar qué estímulos van a llegar al prosencéfalo y aquellos que no, o aquellos que ya van del prosencéfalo hacia el resto del cuerpo. Por último, el romencéfalo, que es el que se encarga de los, entre comillas, procesos más simples que tiene o más básicos, mejor dicho, que tiene el cuerpo, como lo son el dormir, el comer, el líbido, la atención a estímulos, todo este tipo de cosas que consideramos un poco más simples o más primitivas son las que se va a encargar el romencéfalo. Entonces, el prosencéfalo, bueno, primero tenemos dos partecitas remarcadas en rojo, que son las que me voy a centrar un poco más, ya que nos van a permitir explicar la fisiopatología de la enfermedad, pero el prosencéfalo a su vez nos va a dar el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es muy importante ya que este va a dar paso a lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral se va a dividir en 5 lóbulos, que son uno frontal asociado a lo que es el aprendizaje, las relaciones sociales y lo que es la introspección de pensamientos. Un lóbulo parietal un poco antes del frontal que se va a cuyas funciones van a estar principalmente ligadas a lo que es lo kinestésico, las sensaciones de dolor, la motricidad y todo este tipo de cosas. Por otro lado tenemos justo detrás vamos a tener el occipital, que se va a encargar de la visión, y dos temporales a los costados, que se van generalmente a dirigir hacia lo que es la audición y la comunicación. El telencéfalo, aparte de dar la corteza cerebral, nos da también lo que es el cuerpo estriado. Este cuerpo estriado tiene funciones relacionadas a lo que son funciones motoras y al aprendizaje. Y por último tenemos el rinencéfalo, parte del telencéfalo, que se asocia generalmente a lo que es el olfato. Después tenemos del mismo prosencéfalo una parte llamada el diencéfalo. El diencéfalo va a dar paso a todo lo que es el centro talámico. Esto contempla lo que es el epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo, que va a ser el centro de regulación emocional de nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos
el epitálamo, donde se encuentra la glándula pineal, y el cual va a regular el sueño por medio de la melatonina. Por otro lado tenemos el tálamo, que va a regular las sensaciones. Por otro lado el hipotálamo, que es donde vamos a tener las primeras hormonas del cuerpo, que son la oxitocina y la vasopresina, y forman una parte muy importante del sistema límbico. El subtálamo, que está relacionado generalmente a lo que es los movimientos oculares, emociones y un poco de las funciones cognitivas. Por otro lado vamos a tener el romencéfalo, que se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. Este metencéfalo a su vez va a dar lugar a dos estructuras anatómicas, las cuales son el cerebelo y la protuberancia o médula oblonga, también conocida. Por un lado, el cerebelo se va a centrar en todo lo que es el equilibrio, la postura, el aprendizaje, la coordinación, la incitación a estímulos y la atención. La protuberancia, que es aquella que nos mantiene alerta, y por otro lado el mielencéfalo. El mielencéfalo, que va a dar lugar al bulbo raquídeo, aquí es el bulbo raquídeo o médula oblonga, cuyas funciones generalmente son las funciones más básicas, aquellas que están relacionadas con la respiración, con aquellos movimientos involuntarios como lo son el corazón. Entonces, eso habiendo explicado todo el sistema nervioso central, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que espero me permite explicar un poquito mejor. Entonces, como les decía, tenemos el cerebro, el cual va a salir del prosencéfalo, el mesencéfalo, cerebro medio, ya les expliqué, y por último el romencéfalo, que va a terminar en proteovaríolo, bulbo raquídeo y el cerebelo. El cerebro, aquí hay una parte muy interesante, que es con respecto a la corteza frontal del hemisferio izquierdo. Tenemos una parte llamada área de Broca. Este es un dato interesante, porque imagínense que un día están normalmente con su familia y simplemente se desploman. Esto le pasó a Broca, se desplomó, tuvo un paro y volvió en un minuto, no fue mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Que durante ese minuto se dañó esta área. Y lo que pasaba es que él podía entender todo lo que decían las personas a su alrededor, mas no podía comprender. Más las personas de alrededor no podían comprender lo que él decía, porque él entendía y se comunicaba, pero decía cosas sin sentido, cosas sin ninguna lógica. Entonces lo que hicieron para ayudarlo a él fue buscar otra manera de que él intentara explicar, y fue mediante el canto. Entonces él cantaba para explicar las cosas, que las decía con coherencia, mientras las hablaba no lo hacía, y después finalmente poco a poco fue recuperando el habla. Y por otro lado tenemos la médula espinal, que como les decía recorre toda la médula espinal. Recuerdan que el mesencéfalo les decía que es importante. Si hacemos un corte del mesencéfalo y vamos a tener lo que era el cerebro medio, como les decía, la parte más importante de aquí, quedémonos con esta sustancia negra, porque es aquí donde va a estar localizada la enfermedad del Parkinson. Entonces es más o menos la imagen para poder ubicarnos dentro de la anatomía. Como ya sabemos, el cerebro básicamente se rige o funciona a través de neurotransmisores. El transmisor del que hoy les quiero explicar es la dopamina, porque es aquella que está envuelta en todo este tema. La dopamina, podemos ver la estructura química aquí, y va principalmente a nacer de dos puntos: de la sustancia negra que les mencioné anteriormente y del área tegmental ventral o VTA. Entonces vamos a tener 4 vías por las cuales la dopamina va a viajar, o hay a lo largo de todas estas vías células dopaminérgicas, aquellas que cuentan con receptores de dopamina, que principalmente son 2. Son 5, pero se dividen en 2. Los tipo D1 y los tipo de D2. Entonces D1 que corresponde a D1 y D5, que son estimulantes, y los D2 que corresponden a D2, D3 y D4, que son inhibidores. Entonces vamos a tener 4 vías: nigroestriada, mesolímbica, mesocortical y tuberoinfundibular. La nigroestriada las tengo marcada de rojito, como lo pueden ver, ya que es muy importante para la enfermedad. Entonces básicamente podemos intuir cuáles las funciones de esta a partir de la explicación anterior. ¿Por qué? Porque la nigroestriada van a ser de la sustancia negra, por eso nigro, y estriada, que va a dirigirse hacia el cuerpo estriado, que ya les expliqué un poco de sus funciones. La mesolímbica, que corresponde igualmente, va a terminar en todo lo que es
el centro límbico del cerebro, la mesocortical, que va a prolongarse por toda la corteza cerebral, y de hecho podemos verlas aquí cada una como se señala. La mesocortical, toda la corteza; la nigroestriada, que es la que comentaba de la sustancia negra, va a prolongarse hacia el cuerpo estriado; la tubuloinfundibular, que va a partir del área tegmental ventral hacia la hipófisis y va a acompañar a la mesocortical; y por último la mesolímbica, y como les decía, al centro límbico del cerebro. Entonces, ¿qué funciones tiene la dopamina? Entonces, básicamente la dopamina va a tener funciones de lo que es la recompensa, la adicción, el aprendizaje, la motricidad fina, la regulación del sueño, los movimientos oculares, la motivación, el estado de ánimo, la función locomotora y muscular, la actividad cardíaca, el peso corporal y la actividad. ¿Por qué el peso corporal? Porque de hecho un poco va con el tema de la recompensa y de las personas con obesidad, porque generalmente estas personas sienten placer al comer y la recompensa de comer de ellos es bastante más alta. Entonces, incluso llegan a generar adicción por ese sistema de recompensa. Por eso está asociada a las personas con obesidad y de hecho al control corporal. Entonces, estas funciones todas son de la dopamina, pero van a depender de las vías anteriormente mencionadas. Listo. Específicamente, las funciones de la pars compacta. ¿Qué es la pars compacta? Es una zona bastante pequeña que se encuentra dentro de la sustancia nigra, y es ahí específicamente donde se localiza la enfermedad del Parkinson. Entonces, las funciones de esta zona corresponden a la motricidad fina, al movimiento y al aprendizaje por movimiento. ¿A qué se refiere el aprendizaje por movimiento? Generalmente, si tú repites una acción 1000 veces, es probable que la termines aprendiendo, como pasa generalmente cuando bailas. Si te repites mucho un paso de baile, vas a terminar por aprenderlo. Y esto es algo bastante interesante porque también hay una parte del tratamiento es precisamente con fisioterapia para estas personas, y que logran un poco recobrar este tema del aprendizaje por movimiento en las personas con Parkinson. La metodología, pues básicamente fue una investigación documental. Pueden verlo aquí. Usé bases como Scopus, Lexicon, Scohost. De hecho, no mencioné PubMed, pero también estaba. Y la revista Frontiers. Entonces, usé una codificación abierta, y las ecuaciones de búsqueda son las de aquí. Y de hecho, al final que les ponga la bibliografía, también pueden irla revisando. Incluso les pongo un par de cosas más en las causas que también pueden revisar, ya que son temas muy interesantes. Vamos a avanzar un poco los resultados, como ya les dije, se dividen en tres: la fisiopatología de la enfermedad, el tratamiento, las causas y el tratamiento. Entonces, como ya se pueden ir instruyendo más o menos por lo que hemos hablado en la introducción, es un trastorno degenerativo que va a basarse en la dopamina, específicamente en la vía negroestriada, y el déficit que existe en la dopamina, o de alguna forma en las células dopaminérgicas en esta vía. Entonces, aquí podemos ver un grafiquito que muestra un estado sano y un estado en Parkinson. ¿Qué es lo que pasa? Que también aquí tenemos la acción de la acetilcolina. Como ya sabemos, la acetilcolina va a regular también parte de lo que es la contracción muscular. Entonces, cuando existe esta falta de dopamina, pues vamos a tener esta tensión en el músculo que va a terminar dándonos todos los síntomas. Entonces, pasemos con la fisiopatología de la enfermedad. Entrando en lo que es la fisiopatología de la enfermedad, vamos a centrarnos en qué hace. Primero, la enfermedad del Parkinson, como les decía, es un trastorno degenerativo que se va a caracterizar por la combinación de síntomas motores: bradicinesia, rigidez muscular, temblores, y con el control postural deteriorado. ¿Cómo funciona? Básicamente se atribuye a la pérdida de las células dopaminérgicas en la vía negroestriada, que se proyecta hacia la sustancia negra, específicamente en la pars compacta. Entonces, aquí pueden ver un poco de los síntomas de lo que es el Parkinson. Este temblor bastante característico de las personas que tienen esta enfermedad, la cual va a imposibilitar bastantes actividades de la vida diaria, como simplemente el comer, el caminar y muchas otras cosas más. Entonces, para que tenemos un poquito más de idea, aquí podemos ver la actividad neuronal medida a través de un scan PET. Y tenemos una persona normal, o un control normal neuronal, y una persona con Parkinson. Aquí vemos que la actividad neuronal está bastante disminuida, específicamente a lo que corresponde al mesencéfalo, la sustancia negra.
Entonces, básicamente se asocia a las células dopaminérgicas, específicamente a las que se asocian a receptores de 2, que son, como les comentaba antes, asociadas a proteína G, pero inhibidoras, y también pueden presentarse como una enfermedad inflamatoria. A nivel sistémico va a presentar también, las personas que tienen Parkinson presentan insomnio, alteraciones en el sueño REM, perdón, y cambios en la conducta. Entonces, ¿por qué se dice que es una enfermedad inflamatoria? Porque se ha encontrado que existen niveles de citoquinas proinflamatorias a nivel neuronal, incluso entérico-gástrico, o como les decía, a nivel sistémico. Entonces, aquí es donde entramos en un tema un poco complicado de llamar, ya que no sabemos a ciencia cierta hoy por hoy si es una causa o es parte de la fisiopatología, pero todas las personas que han tenido Parkinson se les asocia estas citoquinas presentes e interleucinas a nivel sistémico. Entonces, pasando con las causas, tenemos. Entonces, derivando de las causas, existen dos causas principalmente, son las genéticas y las ambientales. Las genéticas, actualmente se tiene visto que estas causas corresponden al 10 al 30% de los casos provienen de estos genes proparkinsonianos. Entonces, creemos que el origen de esta enfermedad es del 10 al 30% estos genes, genética, y por otro lado las ambientales. Dentro de las causas genéticas tenemos aquellos genes que están justo encima de mi camarita, como lo pueden observar, y estos con respecto a los que existe más investigación, pero se cree que pueden existir un poco más de genes que van a derivar en esta enfermedad. Dentro del gen SNCA tenemos al gen que es codificante para la alfa-sinucleína. Y la alfa-sinucleína es una proteína que va a terminar por recubrir o sellar, por así decirlo, las uniones de la tubulina, de los microtúbulos correspondientes a la comunicación extracelular entre células neuronales. Tenemos el gen PARC2, que es el que codifica para la ligasa de la ubiquitina, el gen UCHL, que corresponde a la hidrolasa de la ubiquitina, y los genes más que corresponden al DJI, que es una proteasa que es protectora para el estrés oxidativo, y el gen MAPT, que termina codificando para la proteína tau. ¿Por qué decido mencionar estos específicos? Porque recuerdan cuando les hablaba sobre la fisiopatología y les hablaba que es una enfermedad también inflamatoria. Esta inflamación que existe a nivel sistémico o al menos a nivel neuronal no se explica si es a causa de los cuerpos de Lewis o por el contrario los cuerpos de Lewis generaron la enfermedad o en su defecto la enfermedad generó estas inflamaciones y por tanto estos daños que dieron más paso a los cuerpos de Lewis. ¿Qué son estos cuerpos de Lewis? Son agregaciones proteínicas que existen dentro de las células neuronales o que también pueden existir incluso a nivel extracelular. Entonces estas entorpecen bastante el correcto funcionamiento de las células. Entonces, de hecho, los cuerpos de Lewis se asocian a muchos trastornos neurodegenerativos, como es el Parkinson, o como a su vez también es la demencia por cuerpos de Lewis. Entonces, regresando a la pregunta que planteé antes, ¿por qué mencioné estos genes? Precisamente porque la alfa-sinucleína, la ubiquitina y la proteína tau son las que se han encontrado o se han identificado con mayor eficacia dentro de estas segregaciones proteicas que les mencionaba, que son llamados cuerpos de Lewis. Bueno, ya pasé de diapositiva, pero con respecto a, regresando un poquito al tema de los genes, también hablábamos con respecto a los cuerpos de Lewis, a todas las proteínas que les mencioné, tanto la tau como la ubiquitina, como la alfa-sinucleína, se cree que estas son propriónicas, es decir, o proprionoides, es decir, que son aquellas proteínas que pueden dar paso a un prión. ¿Qué es un prión? Es una proteína que está mal plegada y que es capaz de compartir dicha malformación a otras proteínas, entorpeciendo toda la maquinaria de la célula. Entonces, los priones, de hecho, están asociados a otras enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser la encefalopatía espongiforme.
Entonces, encaminando nuevamente, tenemos otras causas que son externas, como son el MTPT, el uso de drogas. Hay aquí dos muy interesantes, que son las gingivales y el gluten. Entonces, el MTPT. El MTPT es una sustancia que resulta de la composición química de la síntesis de la heroína. Entonces, que esta es específicamente, es interesante porque es muy específica, es citotóxica para las células de 2 de la sustancia negra, de los receptores de 2 de la sustancia negra. Entonces, van a terminar en Parkinson. Entonces, esta sustancia se descubrió o se empezó a ser de interés clínico en 1989, cuando un grupo de personas que habían consumido heroína empezaron a tener problemas relacionados al Parkinson y se inició esta investigación. Y ahí se descubrió que pues, el MTPT es una sustancia citotóxica específica para esta enfermedad. Tenemos otras como son el consumo de drogas que pueden dar paso al Parkinson, como lo son la cocaína, las fenotecinas y butirofenolas, que también son antipsicóticos y que también a su vez pueden dar parte del síndrome maligno y asociadas a tipo parkinsonismo o parkinsonismo idiopático o parkinsonismo por el retiro de las dosis de estos medicamentos. La P. gingivalis, ¿qué es lo que pasa? Que P. gingivalis, esta bacteria tiene una proteasa, específicamente de paracisteína, que resulta en la degradación de las proteínas que contengan cisteína en gingipains, que son los gingipains, igual que antes, como que residuos de proteína que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que son igualmente propriónicos o proprionoides. Y por otro lado, el gluten con respecto a la gliadina. La gliadina es la proteína que se considera tóxica del trigo y de hecho también puede atravesar la barrera hematoencefálica. Con respecto al gluten y la gliadina, puedes ver aquí que la Organización de las Naciones Unidas correspondiente a la comida y a la agricultura, de 1961 a 2012 hemos triplicado prácticamente la producción mundial de trigo. Y esto no se debe solo a que hay más campos de sembrío, sino a la selección, a la modificación genética, a la selección de especies y por buscar una mayor resistencia de estas especies para la siembra. Entonces, el resultado de estas tres cosas nos han dado una especie en un gluten, en un trigo, específicamente que es mucho más resistente, que crece más rápido y que como consecuencia también tiene 17% más de gliadina que lo que tenían sus antepasados. Entonces, esta gliadina hoy por hoy existen dos estudios, los puedo dejar aquí, que causan primero una inflamación y que dicha gliadina puede atravesar la barrera hematoencefálica y que puede generar, ya hay problemas asociados a esta. En el segundo pueden ver, en The Science Direct, pueden ver ahí artículos correspondientes a la ataxia, a demencia y a otros tipos de enfermedades neurodegenerativas asociadas al gluten. Con respecto a las propiromonas gingivales, tenemos que estas existen específicamente en los pacientes que tienen una periodontitis, ya sea o aguda, o sea crónica, o sea avanzada, o sea controlada. Entonces, estas, como les decía, tienen un tipo de proteasa para las proteínas acabadas en cisteína, que lo que van a hacer los productos son propriónicos y que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que por tanto también se cree que están asociadas a esta. De hecho, ya se especifica una correlación dentro de este estudio. Aquí pueden verlo, aún falta un poco de investigar el mecanismo de acción, pero existe una relación. Lamentablemente esta enfermedad no tiene cura, pero el tratamiento es sintomático de los síntomas que van apareciendo para la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar esta enfermedad? Si recuerdan un poquito más atrás lo que les comentaba, es una enfermedad asociada a la neurodegeneración de las células dopaminérgicas. Entonces podemos hacer prácticamente dos cosas. Por un lado, aumentar el nivel de dopamina
que existe para que las pocas células o receptores que existen puedan ejercer su función libremente, o por otro lado la dopamina que ya tenemos, evitar que se degrade para que esté más tiempo en la sinapsis y que pueda ejercer su función. Entonces el tratamiento generalmente se basa en levodopa, el dopa, que es un precursor para la síntesis de dopamina, en fisioterapia, en la terapia de electroestimulación. Esto es bastante interesante, ya que esta terapia se dice que puede o ha demostrado, aunque todavía está en ensayos, ha demostrado que si bien no existe mejoría como tal, sí que retrasa bastante esta neurodegeneración. Entonces por eso se está viendo como un tratamiento viable, aunque como le digo todavía está en ensayos. Inhibidores de la MAO, que los MAO son los encargados, las enzimas encargadas de terminar por degradar la dopamina y otros neurotransmisores, agonistas de la dopamina que hagan su mismo efecto, la amantadina y otros inhibidores COMT. Entonces, la levodopa. La levodopa, como les decía, es un precursor de la dopamina. Pero la dopamina no se puede administrar de por sí sola, porque esta va a ser destruida antes de llegar siquiera a ejercer su función. Entonces se acompaña con carbidopa. La carbidopa es cumple la función de inhibidora de la descarboxilasa para permitir que la levodopa llegue a ejercer su función libremente sin que se degrade antes de hacerlo. Entonces generalmente tenemos orales, van a pertenecer a las pastillas, a comprimidos, y vamos a tener un tratamiento inicial que consiste en carbidopa de 25 miligramos a levodopa de 200 miligramos 2 veces al día. Para el tratamiento con intermedio, para personas con el Parkinson un poco más avanzado, vamos a tener una carbidopa de 25 a 50 miligramos y levodopa de 250 miligramos 2 veces al día. En caso de que exista tolerancia, vamos a tener una carbidopa de 97,5 miligramos y levodopa de 390 miligramos 3 veces diarias. Y para el tratamiento avanzado se da una duodopa que es un comprimido de larga duración en suspensión intestinal. ¿Cuándo se da este tratamiento avanzado? Cuando las personas que tienen Parkinson su enfermedad ha avanzado tanto que hasta cierto punto no pueden deglutir o se les complica mucho el tomarse los medicamentos. Entonces esta administración se puede dar por vía nasoyeyunal o por unas pequeñas bombas de infusión que existen de esta duodopa directamente al yeyuno. Entonces esto es importante no sobrepasar los 2.4 gramos al día, ya que es la dosis tóxica, y que los efectos asociados a la levodopa son el incremento de la libido, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, que es cuando nos paramos y nos coge esa pequeña caída de presión, y también tenemos agitación, confusión, delirio, ilusión, desorientación, alucinación, y está contraindicada contra glaucoma, ya que puede aumentar la presión intraocular en estos pacientes. Por otro lado tenemos los agonistas de la dopamina, que los más utilizados generalmente son el pramipixol, la ropinirola y la rotigotina. Estos se utilizan para cuando la enfermedad ha avanzado un poco más y todo el tiempo que no existe levodopa en su organismo y no puede controlar los síntomas del Parkinson, o también llamados síntomas off o inactivos, mientras no está la levodopa activa, se utilizan para esto y se pueden utilizar solos o acompañamiento con la levodopa. Entonces básicamente van a tratar casi igual que la levodopa los síntomas. La levodopa también puede causar otros eventos dopaminérgicos, pero el pramipixol solo puede causar somnolencia y edema, entonces se pueden recetar los dos al mismo tiempo. Por otro lado tenemos los inhibidores de la MAO-B o IMAO-B. Estos son, como les decía, inhiben a la MAO, que es el enzima encargada para la degradación de los neurotransmisores a nivel postsináptico. Entonces, estos generalmente los más utilizados son la rasagilina, safinamida y seleglina. Entonces, así por orden, la rasagilina nos va a dar. Lo malo de esto es que nos pueden dar todos síndromes serotoninérgicos, hipertensión, somnolencia, aparte de que la rasagilina ha demostrado ser un importante antioxidante, antiapoptótico, que de hecho retrasa bastante la neurodegeneración, pero el problema es que no podemos dar
tan seguido estos inhibidores, por todos los problemas que acarrea, porque la MAO no solo degrada la dopamina, sino también otros. Entonces vamos a tener bioacumulación de serotonina y de noradrenalina que nos va a desencadenar esta hipertensión en todos. Entonces, por otro lado tenemos la safinamida, que es prácticamente lo mismo, va a el síndrome serotoninérgico, la hipertensión y somnolencia, y lo malo es que está totalmente contraindicado por la insuficiencia hepática, ya que es de metabolismo y es principalmente hepática. La seleglina es un antidepresivo, lo malo es que nos puede producir psicosis y lo mismo de antes, nos puede provocar el síndrome serotoninérgico. Lo malo de la seleglina es que es bastante más fuerte que estos otros inhibidores. De hecho, solo actúa como inhibidor selectivo de la MAO-B a dosis bajas. De hecho, cuando no son dosis más altas es irreversible y es más complicado de controlar. Entonces vamos a tener otros efectos aún adversos más fuertes. Entonces, finalmente, para revisar, les voy a leer un caso clínico que lo tengo aquí. Entonces, tenemos caso clínico. Mujer de 64 años con antecedentes de enfermedad de Parkinson de hace 5 años de evolución, está en tratamiento con levodopa y agonistas dopaminérgicos desde hace más de 4 años. Ingresa en el hospital por cirugía urinaria. A las 48 horas de su ingreso, a pesar de su mejoría de la fiebre y de los parámetros sépticos en la analítica, presenta síndrome confusional agudo y rigidez generalizada, hecho que evidencia un franco empeoramiento de su clínica neurológica habitual. La paciente deambula con bastón y no tenía deterioro cognitivo. Se revisa el tratamiento de la paciente durante la hospitalización y se detecta que no se había pautado ningún tratamiento del suyo habitual desde su ingreso a causa de la somnolencia secundaria al proceso infeccioso. Entonces, esta enfermedad, este caso clínico nos muestra un poco cómo es la enfermedad, cómo ha sido su tratamiento y cómo este va empeorando incluso con los años. Y como vimos, el tratamiento se está dando con levodopa y otros agonistas dopaminérgicos. En conclusión tenemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, como les decía, neurodegenerativa asociada a las células dopaminérgicas de la sustancia negra y afecta principalmente de manera motora, a la motricidad fina, a la movilidad y al aprendizaje por movimiento. También tenemos por otro lado que los tratamientos que se dan actualmente suelen ser levodopa combinado con otros agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la MAO. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. Les dejo aquí la bibliografía, por si la quieren revisar un poco. Y esta es la otra. Listo. Muchas gracias.